Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Leandro Garzón Agudelo, coordino el programa de desarrollo docente de la Vicerrectoría de Docencia y pues ya desde hace 3 años este espacio de encuentro y espacio de formación entre profes que hemos nombrado como Entre Colegas. Como he dicho siempre, Entre Colegas nace en la pandemia para acompañarnos entre profes y luego de ese episodio se quedó como un espacio del que se apropiaron las profesoras y los profesores para reunirnos cada mes y conversar sobre asuntos que nos interesan, de lo que hacemos en la clase, de nuevas tendencias, de inquietudes que tenemos, de experiencias que pueden ser de alguna utilidad o inspiración para las y los colegas de la universidad. En esta ocasión, pues nos acompaña una colega de la universidad y un colega de la Universidad del Norte. Ahorita ellos se van a presentar y nos van a decir muy en el tono de entre colegas qué hacen en esas instituciones. Y yo les voy a dar como un contexto de por qué decidimos hablar de estilos de aprendizaje hoy. Y tiene que ver con un meme, de ahí nace, digamos, la inquietud en el que se hace pues como una crítica a la actualidad de ese tema de los estilos de aprendizaje. Y el meme dice más o menos como dejen de hablar de estilos de aprendizaje, ya nos tienen hartos. Y no es solo el meme, sino que, como sabrán, quienes frecuentan los espacios de formación del programa de desarrollo docente, ese término o términos asociados o asuntos de la neuroeducación, neurodidáctica, en algunos casos se ha tocado, ha tenido cierta presencia, cierta relevancia en los últimos semestres en los espacios de formación del programa. Entonces, para aclarar cosas, inquietudes, traer nuevas ideas, quizá perfilar mucho mejor la manera como estamos entendiendo esto, los estilos de aprendizaje, decidimos invitar hoy a conversar a la profesora Luisa Osorio y al profesor Ulises Domínguez, y ya les voy a pedir a ellos entonces que se presenten y luego entonces empezaremos con la conversación. Entonces, profe Luisa, contanos qué haces en la universidad y luego le damos la palabra al profesor Ulises. Claro que sí. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Gracias pues como por regalarse y regalarnos este espacio de conversación. Yo soy Luisa Osorio, soy licenciada en Educación Especial, magíster en Educación de la universidad y bueno, en la universidad hago varias cosas. Soy profe en la Facultad de Educación, acompaño a los futuros licenciados en Educación Especial, también acompaño desde la Vicerrectoría de Docencia a UDA Roa como asesora pedagógica, como en todo el tema de educación virtual, y vengo acompañando hace algún tiempo el programa de desarrollo docente con talleres y espacios para profes, en donde hemos hablado precisamente de estilos de aprendizaje, de diversidad. Este semestre estamos hablando de neuroeducación y un poco tratando de responder a la diversidad que existe en el aula de clase, pensándonos como profes qué podemos hacer con ello y también cuáles son nuestras responsabilidades como profes frente a los procesos de nuestros estudiantes. Entonces, un poco acá también como con la idea de conversar y mirar qué podemos sacar como conclusiones y trazar pues también nuevos caminos para la comprensión de estos conceptos. Muchas gracias, profe. Y bueno, como parte de, debo decirlo, es gracias a la red CREA, la red de centros de enseñanza y aprendizaje para profes de las universidades del país. Tenemos, pues gracias a los puentes y redes y contactos que creamos con esta red, al profesor Ulises de la Universidad del Norte. Profesor, bienvenido y de nuevo muchas gracias por darnos este tiempo para compartir con usted. Gracias a ustedes por la invitación. Pues soy psicólogo de formación, tengo una maestría en psicología y una especialidad en psicología clínica. Soy profesor catedrático del programa de psicología de la universidad hace 32 años en temas de aprendizaje, memoria, atención, todo lo que tiene que ver con neurociencia cognitiva. Además de eso, soy profesor de la maestría en educación y contaba hace un rato mucho tiempo trabajando en temas de estilos de aprendizaje. Y actualmente soy el jefe académico del Centro para la Excelencia Docente. Fundamentalmente acompañamos a los profesores
buscando que ellos mejoren la práctica de aula en lo que tiene que ver con el diseño de experiencias de aprendizaje, lo que tiene que ver con preocuparse o centrarse un poco más en la evaluación de los aprendizajes, lo que tiene que ver con con un tema que había tomado mucha vigencia y es el clima social y emocional del aula. Es decir, cómo el docente logra conocer a sus estudiantes a través de la interacción que se genera por los retos que le plantea en clase. Y el detalle que ha sido un poco más exigente o retador ha sido que el profesor empiece a pensar que no es solo el que dicta la clase, sino el que crea momentos para retar a los estudiantes, y esos momentos son los que facilitan la interacción y dan el espacio para conocer al estudiante como individuo, como persona. Y, digamos, nos hemos centrado mucho en esos temas. Indudablemente, en este año, digamos, la preocupación de los profesores ha sido el surgimiento de la inteligencia artificial. Entonces ha sido el año de los talleres, de cómo usar estos recursos para beneficio del estudiante y, por supuesto, del profesor cuando se acerca a ellos buscando formas de mejorar el desarrollo de sus clases. Entonces, es un trabajo bastante interesante y pues la idea es poder compartir aquí un poco de eso también. En el diplomado a los profesores les trabajamos varios módulos y varios aspectos relacionados con, nosotros le hemos llamado neuroaprendizaje, porque antes lo llamamos aprendizaje y cerebro y ellos se asustaban un poco, pero gradualmente hemos ido centrándonos en aquello que es ineludible eh, cuando uno es profesor. Es decir, yo quiero que el estudiante preste atención, yo quiero que el estudiante le quede algo en la mente un semestre después. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro para que eso pase? ¿Y qué tiene que hacer uno en el aula para que eso pase? Entonces, un poco también lo que ha dado lugar a las orientaciones y acompañamientos que le damos a los profesores. Bien, profe, gracias. Yo le voy a pedir entonces a la profe Luisa que nos cuente, nos relate un poco cómo hemos Ujú. abordado en estos cursos en la universidad. Son cursos dirigidos a profesores universitarios, pues no solamente el tema de los estilos de aprendizaje, sino esta preocupación que tenemos precisamente por llevar a los profes a pensar y dar algunos elementos en torno a cómo aprendemos, cómo aprende el cerebro y cómo esa diversidad afecta de alguna manera pues también esa manera de entender la forma como aprendemos como profes y como estudiantes. Entonces, profe, vos crearás como ese contexto, porfa, y luego el profesor nos va a contar entonces qué perspectivas son las que hay en la actualidad, qué críticas o qué asuntos podemos relacionar más bien en ese espacio de diálogo. Claro que sí. Bueno, digamos que en la universidad nos venimos pensando por un concepto, un elemento grande que es el concepto de diversidad y digamos que como consecuencia de ello, las diversidades cognitivas, intelectuales y ese procesamiento diferente de la información. Entonces venimos tomando conceptos, uno de ellos es de estilos de aprendizaje, como esas preferencias o esas estrategias personales para adquirir y para procesar la información, pero especialmente digamos que hemos hecho énfasis en la necesidad de que los profes conozcan cómo aprende un cerebro, muy de la mano de lo que plantea el diseño universal para el aprendizaje y una frase que siempre les digo a los profes, y es que enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer hacer un guante sin antes haber visto una mano. Entonces, digamos que dentro de estos talleres estamos intentando decirle a los profes, profe, usted debe saber cómo aprende primero usted, y hemos hecho unos ejercicios de introspección bastante interesantes, es bueno, profe, ¿usted cómo aprende? ¿Cuáles son sus estrategias de aprendizaje para saber también usted cómo enseña y qué posibilidades encuentra dentro de su aula de clase? Justo el semestre pasado nos dimos cuenta en una de las actividades que hacíamos que los profes en la universidad, al menos el grupo que estábamos trabajando, teníamos una tendencia a ser muy teóricos y muy reflexivos, pero en el discurso queríamos ser más prácticos, más innovadores, tener estrategias diferentes, pero digamos que seguimos con una tendencia a ser un poco más reflexivos. Y la invitación era precisamente a los profes, venga. Pensemos que el aprendizaje tiene que pasar por diferentes momentos, desde lo concreto, desde lo teórico, desde lo reflexivo,
un poco respondiendo también a esos principios del diseño universal para el aprendizaje que ahorita también conversábamos, y algo que en lo que hemos hecho mucha fuerza en lo personal, aquí incluso veo estudiantes que pueden confirmar lo que todo el tiempo les digo, que si no emociona no funciona, y es que la emoción transversalice todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque finalmente es la base de todo el proceso. Entonces, digamos que hemos hecho un recorrido por estos elementos, estilos de aprendizaje, diversidad, neuroeducación y diseño universal para el aprendizaje, como ese marco educativo y metodológico que nos permite responder a la diversidad desde los diferentes principios y pautas que nos plantea. Entonces, eso es como lo que hemos conversado con los profes y sobre todo intentando dar también responsabilidad al profe en educación superior, que a veces nos cuesta mucho también planear, pensarnos una clase diversa, llevar diferentes estrategias y resultamos también como en unas clases un poco a veces más planas, pues porque estamos en el contexto universitario. Entonces, un poco para seducir a los profes, nos hemos ido como en esa línea de lo neuro, pero reconociendo como sobre todo el rol del profe en ese proceso. Súper bien, muchas gracias. Profesor, cuéntanos usted entonces qué transformaciones ha tenido ese discurso en la Universidad del Norte. Bueno, nosotros comenzamos hace un rato largo ya. El CEU fue creado en el 2012. Antes de eso existía la Unidad de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, y ya también veníamos pues mirando, incluso por las investigaciones que estábamos dirigiendo en la maestría en educación, todo el tema de estilos de aprendizaje desde diferentes perspectivas teóricas. Fue un poco para buscar evidencia de cómo eso podría estar impactando el aprendizaje. De ahí se decidió, cuando se creó el Centro para la Excelencia Docente en el segundo semestre del 2012, empezar a aplicar el test de Felder, buscando un poco identificar cómo eran esos estudiantes en cuanto a estilo de aprendizaje al ingresar a la universidad. Entonces se aplicaba el test a todos los estudiantes de primer semestre, cuidando de que siempre estuvieran con alguien para resolver dudas y poder tener como la tranquilidad de que los resultados eran confiables. De ahí se pasaba eso a los directores de departamento y luego a los docentes, y se hacía acompañamiento, especialmente aquellos profesores que querían implementar estrategias. Y así lo hicimos durante varios años. Sin embargo, empezamos a darnos cuenta de que había que buscar elementos mucho más globales y con mucha más evidencia, porque incluso hay profesores que te dicen, ven, pero yo estuve leyendo sobre este estilo de aprendizaje y la literatura me dice que no son concluyentes, que da igual si lo aplicas o no, o había un detalle que aún persiste y que lo identificamos tanto en las investigaciones como en la práctica de acompañamiento con los profesores, y era que revisaban la propuesta de un autor, por ejemplo, Felder, y el profesor decía, sí, yo estoy usando estrategias para considerar los estilos de aprendizaje de mis estudiantes, y yo pongo aspectos que son visuales, aspectos que son, y solo se quedaban con o es visual o es auditivo, y para ellos ya era considerar estilos de aprendizaje. Entonces, cuando se hace de esa manera, se desvirtúa la propuesta de los autores, porque eso es apenas el canal de entrada. Si lo tomáramos desde el punto de vista del neuroaprendizaje, básicamente existen algunos sentidos, o la información que ingresa por algunos sentidos en las personas tiende a activar más la corteza límbica en unos que en otros. Entonces lo visual tiende a activar la corteza límbica en algunos, por lo tanto, esa persona va a prestar más atención durante más tiempo. Y la atención, ¿de qué depende la atención voluntaria de una persona? Y eso lo dicen las investigaciones en neurociencia cognitiva contemporánea. Depende de qué tan motivado estás. Entonces, la motivación es la que moviliza la atención focalizada y sostenida y los tiempos. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que era para nosotros mucho más viable, y también calaba mucho mejor en los profesores, hablar de cómo aprende el cerebro enfocado desde la neurociencia cognitiva, es decir, Ujú, qué nos dicen las ujú. investigaciones contemporáneas. Y por supuesto, contemporánea, hablábamos en ese momento como desde el 2017. Por supuesto, hoy hay mucha más evidencia. El avance en tecnología ha permitido tener mucho más elementos del funcionamiento del cerebro con el tema de la resonancia magnética funcional. Y eso ha hecho que, por ejemplo, en el diplomado que tenemos para los profesores,
esté un módulo de neuroaprendizaje, hayamos creado clubes de lectura, hayamos creado espacios como las comunidades de aprendizaje docente para que empiecen a mirar, oye, cosas tan esenciales que le llegan mucho al profesor y es, ah, con razón ustedes dicen que yo debo hablar menos y poner a trabajar más a los estudiantes. Sí, porque no es una necedad, sino que en la medida en que el estudiante está involucrado cognitiva y afectivamente en la resolución de una tarea, él va a evidenciar lo que está entendiendo y lo que no. Incluso el proyecto Cero de Harvard lo denomina hacer visible el pensamiento del estudiante. Entonces, cuando tú le colocas un reto, el estudiante no solo está percibiendo la información, sino que la está procesando y a su vez está actuando, es decir, su área prefrontal está involucrada en la tarea. Por lo tanto, al entender esa dinámica del funcionamiento del cerebro, el profesor empieza a cuestionarse sobre el hecho de ser solo un educador frontal, un educador que da la clase magistral. Entonces, el Ujú, tema del neuroaprendizaje nos ha funcionado muy bien y también algo importante, hemos traído expertos a nivel mundial que les han hablado de estos temas. En la semana pasada estuvo Stanislav Ham, que es uno de los más reconocidos en este tema. También estuvimos trabajando un libro que se llama Cómo aprendemos, cómo funciona el aprendizaje, y también toca estos temas. Entonces, digamos que hemos ido avanzando. No estamos de pronto invalidando el tema de los estilos de aprendizaje, sino que el profesor que decida caminar por esa ruta debe entender que no puede hablar de visual y auditivo, sino de todo efectivamente. lo que implica cómo procesa el estudiante la información, cómo la consolida en su cerebro y luego cuáles son los canales que le son más apropiados para representar ese conocimiento. Entonces, digamos que Ujú. es como la perspectiva sobre la que hemos estado haciendo énfasis. Profe Luisa, yo recuerdo que en el curso nos detuvimos mucho más en el modelo, la perspectiva de Kolb, que no es precisamente esta de lo auditivo, visual, en fin, y no sé si pudiera ampliarnos un poco esa perspectiva o contarnos como manera de salvedad, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted siempre hacía en el curso? Como no es decir que tal estudiante solo tiene ese estilo de aprendizaje, que es creo que lo que han pasado por alto ciertas apropiaciones pues del asunto. Ujú. Sí, profe, y muy como en la línea de lo que está planteando el profe Ulises, entender cómo funciona el cerebro es entender que no funciona de manera segmentada. Es decir, el cerebro trabaja por asociación, o sea, se conecta todo el tiempo porque es una red. Entonces yo no puedo decir que en una clase solo estoy activando mi canal visual o solo estoy activando mi canal auditivo, sino que esas vías de entrada trabajan de manera conjunta en el cerebro porque el cerebro es una red que se enseña a sí misma y una de las formas en las que intento incluso hablarlo en clase, en las que los estudiantes aprenden mejor, es si se activan la mayor cantidad de zonas de nuestra corteza cerebral. Y precisamente el modelo de Kolb, que pues es un modelo que podemos decir que ya data más o menos entre los 80, uno dice de pronto está desactualizado, plantea es un proceso en el aprendizaje, ¿sí? Que pasa por una experiencia concreta, que pasa por la observación reflexiva, que pasa por la conceptualización y por la experimentación activa. E intentar que nuestros procesos de aprendizaje y enseñanza explícitamente atraviesen esos momentos, permiten que el estudiante adquiera y procese la información de diferentes maneras, ¿sí? Muy de la mano de lo que plantea el diseño universal. El modelo de Kolb plantea además que no es que uno tenga un estilo u otro, él plantea cuatro estilos, que es el adaptador, el divergente, el convergente y el asimilador. Y él dice, no es que tú tengas uno u otro. Puedes tener más fuerte un estilo que otro, tener una tendencia, ¿sí? A ser un poco o más asimilador o más divergente, pero la idea desde el planteamiento para los profes es precisamente entender
e intentar que en nuestras aulas de clase nuestros estudiantes pasen por diferentes momentos que le permitan organizar la información, que le permitan estructurar y comprender, ¿cierto? Lo plantea el DUA, proporcionar múltiples formas para que el estudiante represente la información, ¿sí? Para que el estudiante reciba esa información. Y yo les decía mucho a los profes, no se trata de volvernos un recreacionista en el aula, es que tengo que llevar un cuento, una canción, una presentación, tengo que llevar 1000 videos. No se trata de llenarnos de herramientas, sino intencionalmente planear nuestras clases para que nuestros estudiantes puedan recibir la información de diferente manera y yo se los muestro en los diferentes talleres. Yo en una presentación sencilla que hago en Canva tengo un videíto, les doy ejemplos y les permito que tomen nota de algunas cosas y hacemos actividades prácticas. Eso no me implica llenarme de herramientas o actividades, sino que intencionalmente yo deseo que el cerebro de mis estudiantes conecten la información de diferente manera. Partiendo entonces como de esa premisa, primero que el cerebro funciona en red, no es que estemos en este momento con una sola área del cerebro trabajando, todos, incluso nuestro cuerpo calloso que nos ayuda a conectar un hemisferio del otro, nos está ahí dando un montón de información y no es que seamos solo canales, ¿sí? Que es por donde entra la información, sino que es necesario precisamente activar toda esa corteza y lo que nos plantea Cole es que intentemos que nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje pasen por esos momentos que hoy el DUA no lo dice, que pasen por esos elementos de representación, expresión e implicación, que ahorita lo decía el profe Ulises con relación a la motivación, que es también un tema que creo que es un poco complejo porque la motivación es un asunto que se mueve muchísimo y es precisamente intentar que nuestros estudiantes mantengan el esfuerzo en la tarea, que puedan tolerar la frustración que a veces ello implica, porque también es entender que no es que todo sea maravilloso y que sea bonito. Yo se los digo a los profes, los estudiantes también se tienen que desequilibrar cognitivamente, tienen que sentir que les cuesta un poquito, pero eso no quiere decir que tenga que ser duro, que tenga que dolerles, que la letra con sangre entra, porque ya se los decía, la emoción y esas emociones que podemos generar en el aula se anclan inmediatamente en la memoria y afectan directamente dispositivos como la atención, como la habituación, como el procesamiento de la información. Entonces, la idea es como activar todo nuestro cerebro cuando pensamos en cómo enseñar. Me gusta mucho porque como ya lo habían dicho, creo que empezamos a encontrar puntos en común en los discursos y creo que también en las prácticas. Profesor, ¿algún comentario sobre esta como precisión que hacemos respecto de la perspectiva de Cole? Sí, nosotros estuvimos trabajando también mucho tiempo con Cole y digamos que su propuesta encaja bien con lo que la neurociencia está diciendo hoy día. El detalle que nosotros teníamos y que a veces nos pasa es que el profesor me dice, pero es que estoy buscando evidencia de los resultados de Kolb y veo que hay más sobre neurociencia cognitiva contundente que sobre lo que dice Kolb. Entonces tienden ellos como a buscar esa parte, pero sí convergen, por supuesto. Si uno quisiera ver una tendencia contemporánea de Kolb, o tendría que buscarla en las evidencias de la neurociencia cognitiva. Hay algunos aspectos que coinciden y que yo trabajo mucho con los profesores porque a veces se confunden algunas cosas. Es que el profesor dice, es que yo no soy payaso de nadie, yo no voy a brincar y a saltar para que el estudiante aprenda. Entonces empieza uno a hablar de dos cosas importantes allí que tienen que ver con la activación de la corteza límbica y del sistema límbico en términos generales, la emoción y la motivación, porque son dos cosas diferentes. Estar emocionado es una cosa y estar motivado es otra. Un estudiante puede estar emocionado, alegre en la clase, pero no tiene ni idea por qué está ahí. Entonces, lo primero que uno como docente debe trabajar es dejarle claro al estudiante por qué va a estar ahí 1 hora o 2 horas. ¿Qué es lo que se supone que esperamos que tú aprendas, logres o desarrolles en este tiempo? Para que el estudiante pueda tener la posibilidad de monitorear si eso lo está logrando o no. Ahí ya le estamos dando una meta, un objetivo, por lo tanto estamos activando su motivación. La motivación tiene que ver con moverse hacia el mover
mi disposición física, cognitiva y emocional hacia algo. En este caso, ese algo es que yo logre desarrollar tal cosa, logre comprender tal cosa. Entonces, un aspecto que no debe faltar en una clase es que el estudiante tenga claro por qué está ahí, porque va a aprender A, B, C, D o porque va a desarrollar tal cosa. Y lo otro, para movilizar la motivación es darle al estudiante un elemento que deba perseguir. Para ponerlo de manera muy sencilla, si yo inicio mi clase diciendo, y lo hago con mucha frecuencia, aquí hay 2 preguntas de desarrollo que ustedes deben ser capaces de responder antes de terminar la clase. Ahí en ese momento el estudiante empieza a buscar en mis explicaciones, en la manera como yo represento la información, elementos para poder responder la pregunta. Entonces ya ahí estoy movilizando la parte motivacional, por lo tanto su atención va a estar focalizada y sostenida en mi discurso y en lo que yo estoy presentando e incluso en lo que ellos pudieran estar leyendo o revisando para encontrar elementos que le permitan responder eso. Entonces, ahí eso es un aspecto importante y donde mi cerebro límbico ya está involucrado, es decir, tengo un motivo y es poder encontrar argumentos para responder estas 2 preguntas. O activar incluso un poco el nivel de ansiedad en ello, es decir, como lo hago yo en clases, es porque mis clases son a las 6:30 de la mañana. Voy a explicar y dentro de 15 minutos me voy a detener y voy a hacer una pregunta de desarrollo sobre lo que yo acabo de explicar. En ese momento empiezan a tomar nota, es decir, ya capté su atención porque hay un motivo y es tener notas para poder revisarlas y responder la Responder. pregunta del profesor. Entonces ahí ya estoy hablando de la didáctica en el aula pensando en cómo funciona mi cerebro. Y lo otro es cómo voy a representar la información. Cuando digo representar es cómo la voy a explicar, cómo la voy a mostrar, para que no genere sobrecarga de la memoria de trabajo. Porque en la medida en que yo presento una información desconocida, densa para el estudiante, con aspectos conceptuales que no le son familiares, eso inmediatamente va a saturar la memoria de trabajo. Y nosotros vivimos de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo no es recordar 3 números en un tiempo determinado, es todo ese proceso de poder entender lo que alguien dice, de buscar información en mi memoria a largo plazo, procesarla y tomar una decisión con respecto a eso. Eso pasa todo el tiempo. Es como, por ponerlo muy sencillo, en mi aquí y ahora llega un mensaje a WhatsApp, inmediatamente capta mi atención. Yo debo decidir si lo respondo o no. En la medida en que yo lo leo, lo entiendo y lo respondo, es mi memoria de trabajo la que está funcionando. Y si lo respondo es porque activé mi memoria de largo plazo del lenguaje y de los recuerdos que tengo de la interacción que había tenido con esa persona. Y así es la dinámica en la clase. A veces cuando el profesor habla y habla y habla y lo hace de manera clara, precisa, lógica y profunda, la mente del estudiante está en otra parte. Y como el profesor no Mm. le ha dicho que va a pasar algo en clase, pues el estudiante dice, ojalá no me pregunte, ojalá no pase nada, o sea, ahí no hay un motivo para prestarle atención al profesor. Entonces, esos son elementos importantes. Y por supuesto, en la medida en que yo genero retos en el aula, los pongo a trabajar en grupos pequeños, los retroalimento, les hago preguntas, yo estoy generando una interacción, es decir, estoy generando un clima social y emocional en el que yo me vinculo con el estudiante y lo conozco como persona y lo conozco en su conocimiento y en su forma de argumentar. Entonces, esos todos son elementos del cerebro. ¿Cómo involucro la corteza límbica? ¿Cómo lo ayudo a representar el conocimiento, la información? Y lo otro es cómo involucro el área prefrontal al pedirle que resuelva un reto. Y ese resolverlo le va a generar disonancia cognitiva. Es decir, profesor, yo pensé que yo había entendido, necesito que usted me vuelva a explicar. Y ahí yo le voy a dar retroalimentación justo a tiempo. Entonces, esa dinámica es la que va generando las conexiones neuronales, la sinapsis en el cerebro, que luego se van a ir consolidando, porque hay que ser reiterativo también en aquello que nosotros consideramos que se debe quedar como elementos esenciales o aspectos conceptuales clave dentro de una asignatura, por ejemplo. Porque a veces uno como estudiante dice, profe, y el examen final es acumulativo. Claro, porque me quiero olvidar de todo lo primero. Y entonces no estamos hablando de que la asignatura es una estructura de conocimiento, sino de que son islitas en las que ya yo salté esta isla, el que se queda ahí atrás, que ya yo no me voy a devolver. Cuando como profesores tenemos la responsabilidad casi de que el estudiante entienda que esa asignatura es como un mapa conceptual tridimensional donde se conectan cosas, no solo de la asignatura, sino de las otras y de las que vienen, y que él debe tener eso ahí todo el tiempo como parte de ese andamiaje conceptual para los siguientes aprendizajes. Entonces, esa es la idea que le hemos estado trabajando a los profesores y yo les digo a ellos, bueno, a los mismos profesores en los talleres les digo, ustedes hoy van a entrar en disonancia cognitiva
y esperamos que al final ustedes logren hacer insight. O sea, ya me la pillé, ya la entendí, ya sé por qué no solo debo explicar, sino crear retos, plantear premisas para motivar a los estudiantes. Y no eso, porque a veces dicen, no, yo es que yo hago actividad de rompehielo, todos ellos se ríen, saltan, contestan un Kahoot. No, eso no sirve porque no es que tú los emociones, es que tú les des un motivo para estar sentados ahí, que les des unas Ujú. premisas para que ellos busquen información durante el desarrollo de tu clase y puedan responderlas. Y en la medida en que la responden, tú les brindas retroalimentación. Ahí sirven mucho las tecnologías porque no es preguntarle a dos o tres, es a todo el curso. Todos deben estar involucrados. Y durante la clase, en la medida en que hago trabajos pequeños, es darle la retroalimentación justo a tiempo. Como le decía, dije en los 4 pilares del aprendizaje, es usar el error del estudiante para brindar retroalimentación justo a tiempo, porque eso ayuda a que el cerebro reorganice las conexiones neuronales y las vaya consolidando. Y esa práctica de retroalimentación recurrente es la que lleva a que el estudiante genere sinapsis que luego se mielinizan. En la medida en que se mielinizan, las conexiones van a durar más tiempo, porque nuestro cerebro funciona con un principio de úsalo o piérdelo. Es decir, si yo hice una conexión neuronal para algo, pero luego no la vuelvo a usar, ¿qué sentido tiene gastar oxígeno, glucosa y procesos metabólicos en algo que no me va a funcionar? Entonces, lo usan para otra cosa. De cosas tan básicas que han venido de la investigación en neurociencia son las que dan lugar a estos cambios en la didáctica de aula. Bueno, yo me emociono y hablo mucho, así que ya. Está bien, profe. Se emocionó tanto que se adelantó a algo que les quería preguntar, y era precisamente por esas como recomendaciones que emergen de los mismos espacios de formación que acompañan, a los profes que acompañan, en fin, ¿cierto? Allí nos ha dado yo creo que varias, y quienes hemos visto algún curso con la profe Luisa, pues hemos hecho clic con varias de esas ideas que nos ha planteado el profesor. Profe Luisa, ¿alguna otra que se le ocurra que pudiéramos mencionar aquí? Sí, yo creo que muy en la línea de lo que está planteando el profe Ulises de conectar, o sea, creo que esa es una Ujú. estrategia fundamental y que se los digo mucho a los profes y que intento hacerlo también como profe, es que los estudiantes conecten intencionalmente los conocimientos y siempre les doy el ejemplo de la película Intensamente, donde hay unos muñequitos como botando información que la niña ya no usa, es como pensar mucho en eso, es bueno, la información que yo no uso, pues el cerebro efectivamente tiene que hacer tantísimas cosas que dice, yo esto no lo necesito, lo otro. Entonces, una de las estrategias para los profes es que conecten toda la información que les demos, que no sean conocimientos o fragmentados, sino asociados y darles a los estudiantes formas en las que puedan conectar esa información. Lo otro muy de la mano también es que insisto mucho en despertar curiosidad en nuestros estudiantes, ¿cierto? No es, y se los digo mucho, préstenme atención. En lugar de intentar despertar atención, despertemos curiosidad, eso de por qué estoy aprendiendo esto, esto para qué me sirve. Insisto mucho, por ejemplo, en que los profes hagamos rúbricas, es decir, que el estudiante sepa qué esperan de mí, qué tanto me tengo que esforzar para esa tarea, cuál es el paso a paso, aunque ese estudiante particularmente lo desarrolle y le impregne su sello, las rúbricas con claridad permiten que el estudiante se implique en la tarea. Entonces, digamos que eso es otro elemento, la curiosidad, las rúbricas o que el estudiante sepa precisamente qué es lo que esperamos. El profe lo venía hablando, pero quiero decirlo como explícitamente, el trabajo cooperativo o el trabajo por grupos funciona mucho porque el estudiante, digamos que activa la mayor cantidad de su zona, de su corteza cerebral, ¿cierto? El conversar con el otro, el escuchar con el al otro, el debatir, o sea, los debates, los foros de discusión, o sea, que no nos cueste también un poco como el ruido que se puede hacer en un aula de clase cuando los estudiantes conversan entre ellos, cuando los estudiantes preguntan, y aquí como que voy a conectar uno de los talleres también que damos, pues que se da en el programa y es el de metodologías activas. Y es allí también una responsabilidad del estudiante, porque hace poco también conversaba con un grupo de estudiantes y yo les decía, ¿por qué no me hablan? Y claro, están acostumbrados a que el profe esté al frente dándoles una serie de información y ellos un poco pasivos.
Y yo estaba intentando como movilizarlos y yo les decía, ustedes también son sujetos activos en su proceso. Entonces, un poco también invitarlos e invitarlas a que revisen metodologías activas y todo lo que podemos encontrar allí como herramientas poderosas para llevar al aula de clase, pero que también nos va a implicar como estudiantes movilizarnos. Sí, en una estrategia como el aula invertida, el estudiante tiene que poner de su parte, mucho de su parte, para que la clase se lleve bien a cabo, pero no quiere decir que el profe no haga nada. Entonces, un poco también invitarlos e invitarlas a que hagamos responsables a nuestros estudiantes de su proceso, ¿sí? Y a que sean sujetos activos en ese aprendizaje, porque es una construcción que se da en doble vía, lo que podamos hacer como profes y lo que los estudiantes también puedan aportar desde allí. Y definitivamente, pues, insistir en esos elementos relacionados con la motivación y con la emoción que vienen siendo, digamos que, elementos claves como durante esta conversación. Antes de pasar una pregunta que nos está haciendo Oscar en el chat, yo quisiera que cerráramos como esta primera parte. Recuerden que son 40 minuticos como de nuestras exposiciones y luego vamos a interactuar con las y los participantes. Y quisiera que habláramos un poco acerca de esa, si se quiere, crítica que hay a estas perspectivas para entender, digamos, los procesos de aprendizaje en la educación. La crítica tiene que ver con que se olvida a veces un poco como el contexto. No, como que se tiende a creer que esto funciona igual en todas partes. Entonces, ¿por qué no debemos creer que estas perspectivas para entender los procesos de aprendizaje se olvidan del contexto y como de esas situaciones más particulares de quienes aprenden, quienes aprendemos? Sí, indudablemente eh, la interacción es la que permite conocer al individuo que tenemos enfrente en cuanto a sus intereses, sus motivaciones, su contexto de vida. Y yo le digo a los profesores, si ustedes dan una clase frontal, es imposible que puedan saber a quiénes tienen enfrente, es imposible que puedan identificar qué tipo de ejercicios, de retos pueden plantearle al estudiante que le lleguen a su condición de vida y a su manera de ver el mundo. Entonces, es muy importante que nosotros generemos espacios de interacción, bien sea con aspectos eminentemente académicos de lo que estamos manejando en nuestras clases o situaciones que lleven a que el estudiante pueda dejarse conocer. Voy a poner el ejemplo de una asignatura que yo manejo que se llama psicofisiología y ahí vemos sistema endocrino. Uno pudiera verlo como algo muy plano y describir cada cosa, pero cuando a mis estudiantes de psicología, que digamos el 90% son mujeres, yo les digo, ¿qué tiene que ver el sistema endocrino con la semana antes de que venga el periodo? Y dice, profe, ¿y qué pasa la semana antes? Yo ahí, pues las investigaciones hablan del síndrome premenstrual que puede ir de leve a severo y ya incluso está en el DSM-5, o sea, en el Manual Diagnóstico y Estadístico, aparece porque llega a ser tan severo que parece un ataque psicótico, una cosa así. Entonces ella dice, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver? Entonces, eso es algo que conecta con la vida de ellas. Y cuando hacemos el ejercicio, primero de hacerle una lectura, aplicamos un test, hacemos un análisis de resultados de cómo quedó distribuido ese nivel de severidad y cómo se manifiesta eso en la vida de ellas. Y algunas dicen, profe, ya me doy cuenta porque esa semana yo no quiero saber nada de mi novio, no quiero saber nada de mi familia, no quiero que nadie me hable. Entonces, en la medida que eso lo llevan a su propio contexto de vida, primero genera mayor motivación, se queda como experiencia de aprendizaje porque está movilizando estados emocionales de ellos. Y así vamos con todos esos temas. Esa asignatura me encanta porque toca temas de actualidad. Yo les digo, estamos en una sociedad intoxicada por cortisol. Esa es la premisa con la que comienzo en la clase. Y me dice, ¿cómo así? Y bueno, vamos a ver, ¿qué es el cortisol? ¿Por qué se produce el cortisol? ¿Por qué se produce independiente de que exista o no exista un problema? El problema puede ser imaginario, puede ser real, pero igual el cuerpo se prepara para una acción. ¿Y cómo eso te afecta como individuo? Entonces les doy artículos científicos y los revisan como si se los quisieran comer completamente porque empiezan a encontrar ahí que eso se conecta con su vida. Por lo otro que le digo, si ustedes no duermen, se mueren. Entonces empiezan a leer el efecto de la pérdida de sueño sobre los procesos cognitivos, el efecto de la pérdida de sueño sobre el funcionamiento digestivo, por ejemplo. Entonces empiezo a buscar elementos de la vida de ellos que los conectan.
porque a veces se aprenden las cosas y las repiten, pero nunca ven que eso tiene una conexión con la realidad de ellos y de las personas que están a su alrededor. Entonces, es vital para poder encontrarle sentido. Es un poco esa parte también de ese aprendizaje experiencial. Es decir, ¿por qué eso yo lo debo ver? Porque a veces el estudiante de psicología, en mi caso, dice, oye, profesor, su clase parece de medicina. Claro, si yo no la conecto con la vida de ellos, eso va a parecer cualquier cosa. Y así sucede en todo lo que uno pudiera trabajar con los estudiantes. ¿Cómo eso lo conecto con la vida de ellos? Poner un problema del contexto donde vive. No es lo mismo vivir en Barranquilla que vivir en Bogotá, que vivir en Cali. En cada uno hay situaciones que el estudiante le puede dar una mirada y lo puede conectar con su vida. De lo contrario, eso va a quedar como algo ahí etéreo, ajeno a la vida de cada uno. Entonces, un poco mirar eso. Si no logran eso, no hay insight cognitivo. Es decir, no lo dice, ah, ya entendí por qué tal cosa. Por ejemplo, el tema de la intolerancia a la insulina. ¿De dónde viene? Yo les digo, ¿qué comen ustedes? Háganme una lista de qué desayunan, qué almuerzan, qué meriendan. ¿Cómo eso incide sobre la insulina? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que ellos lo lleven a su propia vida, a sus estilos de vida y empiecen a darse cuenta de cómo ese conocimiento que están adquiriendo es importante para ellos y para los demás y así lo pueden interiorizar con mucha mayor facilidad. Entonces, entender el contexto de vida de los estudiantes es importante para que lo que estamos trabajando cobre sentido. Y ahí Profe quisiera, Luisa, profe, ¿por que qué no me nos encontramos? Sí, dale, dale, está bien. Profe Leandro, como precisar incluso un poco como el asunto del contexto de los estudiantes y que ha sido un Sí. poco también las críticas alrededor del tema de los estilos de aprendizaje. Y es que es muy difícil como estigmatizar o etiquetar ciertos estilos sin reconocer el contexto. Digamos que esa ha sido como una de las críticas que más le han surgido a los estudios sobre estilos de aprendizaje y es, digamos, un poco que no se reconoce ese contexto y esa situación sociocultural de los estudiantes y es muy difícil determinar si los estudiantes de ciertos lugares podrían tener las mismas preferencias o intenciones de otro sitio en el mundo. Entonces, digamos que el reconocimiento del contexto es esencial, por eso digamos que insistimos mucho en la diversidad que existe en una universidad como la Universidad de Antioquia, con tantas características que tienen los estudiantes y los profes, porque claro, el contexto permite que nuestros estudiantes se conecten o no con un espacio educativo, ¿sí? Muchas veces nuestros estudiantes valoran más ese reconocimiento de sus realidades que el contenido en sí mismo, ¿sí? Entonces es fundamental como conectar a los estudiantes con sus realidades, reconocer el contexto que los habita, porque eso definitivamente va a transversalizar como todo su proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, vamos entonces, a partir de este momento, quienes están acompañándonos pueden hacer sus preguntas en el chat o pueden levantar la manito y tomar la palabra. Pues no son solo preguntas, pueden complementar cosas, hacer comentarios, continuar pues con este diálogo. Y pues a propósito, voy a retomar la pregunta de Oscar Ortega sobre si hay estudios acerca de estilos de enseñanza. Antes démosle la palabra entonces a Gloria Beatriz para que escuchemos como otra voz y luego respondemos a Gloria y a Oscar, ¿les parece? Buenos días. ¿Sí me Buenos escucha? días, profe. Sí, Bueno, este Y tema escuchamos. para mí es de lo más maravilloso. Me encanta. Yo diría que para poder, no es la solución, por supuesto, sino es una manera como hago yo para poder comprender o saber un poco más del contexto de los estudiantes. Y es cuando iniciamos el primer día de clases que suele haber una presentación que diga cada uno quién es, en qué semestre está y cualquier otro dato que quieran dar a conocer. eh, para mí, a mí me ha resultado muy beneficioso para poder tender puentes y conocer ese contexto de los estudiantes, porque creo que desde ese momento los estudiantes, creo que lo mencionaban los dos profesores, Ulises y la profe Luisa, que ellos empiezan a encontrar un lugar dentro del aula, ¿cierto? Más allá de ser un estudiante, un lugar desde lo que son y de las razones por las cuales empiezan a, creería yo, como a tejer una serie o una suerte de razones de por qué están en ese curso, que más allá de ir a aprender,
es un curso donde sienten que hay un lugar para ellos, con lo que se identifican con algo, les gusta por algo, más allá de, como decía, de ir a aprender. Entonces creo que en ese tender puentes, es decir, un poquito más allá de conocer lo que usualmente conocemos, ¿cierto? La edad a veces, lo que les gusta, lo que no, etcétera. Entonces yo hago un ejercicio con ellos y es que ellos cuenten algo que les asombre de ellos mismos y que no conozcan los otros, porque como ellos ya están en el grupo, ya se conocen, pues conocen muchas cosas de todos. Y ellos llegan en esa presentación, yo digo, dejen abrir un poquito la puerta que nos permita conocer un poco más allá de ustedes lo que ustedes desean que conozcamos, o sea, hasta el límite que ustedes deseen. Y he encontrado que los estudiantes cuentan cosas que uno esperaría que nunca contaran, más allá de tener mascotas, si les dio piojos cuando estaban chiquitos, si les dio varicela, rubeola, si come huevo con cebolla o si les gusta la cebolla. eh, ¿Cierto? Algunos han contado en el trayecto que llevo como profesora, algunos han contado cosas asombrosas que yo creería que uno en una presentación no se atrevería, no porque correspondan como a lo íntimo, sino que son cosas que son como muy personales sin llegar a tocar pues como la intimidad. Entonces quería solo agregar eso, que sé, desde el primer día uno puede empezar a tender Ujú. puentes con el otro, porque la generalidad, creería yo, es que se exponga el programa, lo que se va a hacer, las sesiones, la evaluación, y no hay un espacio muy reducido para conocernos. Y creería que ese espacio podría ser mucho más enriquecedor si nos atreviésemos a hacer unas preguntas o a plantear situaciones como señalaba ahorita el profesor Ulises, ¿qué tiene que ver esto con aquello? ¿Por qué esto y lo otro, cierto? Entonces quería aportar eso y decir nuevamente que me encanta esta conversación. Gracias. Profesora, muchas gracias a usted por la intervención. Profe Ulises y luego profe Luisa, no se olviden de lo que nos preguntó Oscar sobre los estilos de enseñanza. Sí, con respecto a lo que dice la profe Gloria, hay una estrategia que se llama en mi propia vida. Entonces es como yo a los estudiantes digo, ¿cómo ves esto en tu propia vida o en la vida de tu familia o de tu entorno? Entonces ahí ellos empiezan a hacer esas conexiones de esos aprendizajes. Pues en psicología hay muchas maneras de conectar cientos de cosas, pero entonces la estrategia se llama en mi propia vida y es cómo logro yo ver eso de lo que me están hablando en mi contexto de vida. Aquí por poner de una área mucho más, que pareciera mucho más distante, los profesores de física trabajan con los estudiantes, cómo este fenómeno tú lo ves en lo que pasa en tu casa en tal aspecto. Y los estudiantes tienen que revisar la teoría y luego hacer un video explicando cómo ese fenómeno de la física ellos lo ven reflejado en algunos aspectos de la cotidianidad que a veces pasamos por desapercibidos. Entonces, buscar esos elementos que realmente motiven al estudiante y le den una conexión con el mundo real. Entonces, eso es un aspecto importante. Bueno, y para terminar aquí con respecto al tema, pero con respecto al tema de los estilos de enseñanza, más que estilo, lo que yo he revisado en la literatura y que hay bastante documentación y ahí lo coloqué en el chat, se llama patrones pedagógicos, como la traducción al español. El pedagogical pattern es cómo esas buenas prácticas se le puede diseñar la secuencia didáctica tan detallada que otro profesor pudiera también revisarla, implementarla o adaptarla. Eso lo hemos adoptado acá en las buenas prácticas que han documentado los profesores en las investigaciones de aula, y es que esa secuencia desde el inicio de la primera clase en el semestre, qué fue lo que pasó en cada clase, qué fueron aquellos elementos recurrentes que dieron lugar a que los estudiantes realmente generaran o tuvieran una buena experiencia de aprendizaje. Y en la literatura uno puede encontrar bastantes artículos, porque entonces los patrones pedagógicos lo que van a buscar es la secuencia de investigaciones que demuestren de manera consistente de que esa manera de enseñar en esa área disciplinar funciona.
Bueno, yo quería también como hacer precisión con lo que estaba planteando la profe Gloria, y darles también como alguna de las estrategias que utilizo en el aula como para romper ese hielo, por decirlo de alguna manera. Yo utilizo una estrategia que es el ideograma. Entonces, en la primera clase, usualmente yo no me dedico tiempo a presentarles un montón como el programa en sí mismo, sino que hacemos una actividad que es el ideograma y es que los invito a que dibujen, y yo también lo hago. Siento que eso es fundamental, o sea, el profe también debe mostrarse y quién es. Yo usualmente por mi forma de ser, que soy una persona bastante extrovertida, pues incluso cuento cosas que no es necesario, mis estudiantes saben muchísimo de mí, pues no es necesario, pero en el ideograma los invito a que dibujen desde ciertas dimensiones de su vida cosas que nos quieren contar, como lo decía la profe Gloria ahorita, también respetando el límite, pero también intentando esos estudiantes que tal vez no hablan mucho, que les cuesta participar, que les cuesta interactuar, pues que puedan expresarse de diferentes maneras. Entonces, en el ideograma los invito a que se pongan en el centro y que dibujen alrededor o escriban alrededor elementos de su vida que nos quisieran compartir, y eso permite incluso conectar. Ah, yo también escucho tal música, ve, yo también toco instrumento, ah, yo también bailo. Incluso sucede cuando ya van séptimo, octavo semestre y no saben que su compañero hace ciertas actividades, entonces permite conectar. Y con relación también a la pregunta que nos hacía el profe Oscar, aquí en la universidad pueden buscar, a la profesora Alexandra Rendón y a la profesora Lina Cano, que han hecho también estudios con relación a los estilos de enseñanza y a los estilos de aprendizaje. Sí que hay estudios, sin embargo, esa es una también de las críticas frente a estas corrientes, y es que no son estudios, muy grandes, o digamos que no tienen, mucha veracidad para la comunidad científica, pero no quiere decir que no se hayan hecho. Sí pueden encontrar pues como bastantes estudios, lo que pasa es que son como estudios un poco aislados, ¿cierto? No hay estudios muy grandes, que permitan, digamos, hacer ciertas afirmaciones. Bueno, vamos a ver si tenemos... Ah, sí, Adriana Villegas nos pregunta por aquí en el chat. Ay, gracias, profe Adriana. Si conocen estudios sobre cómo se relacionan las metodologías activas con los estilos de aprendizaje o cómo estas metodologías favorecen los estilos. Bueno, realmente, pues digamos que estudios que yo pueda nombrar en este momento directamente relacionando las metodologías activas con los estilos de aprendizaje, no, pero sí, ahorita lo mencionaba, digamos que las metodologías activas favorecen, o son un aliado para, responder a esa diversidad que existe en el aula y que creo que va muy de la mano con los planteamientos del diseño universal para el aprendizaje. Creo que ahí hay una relación casi que directa entre las metodologías activas y el diseño universal para el aprendizaje, pues estas nos proporcionan ideas, herramientas o estrategias para responder a esas diversidades que existen, a esos diferentes estilos, si los queremos nombrar, y que ponen al estudiante también en el centro, junto con el profe, como sujetos activos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. No sé si el profe Ulises conoce alguna investigación que los relacione. Bueno, yo mencionaba hace un rato en la maestría en educación, donde he tenido la oportunidad de dar clase, dirigimos un número importante de investigaciones. Pienso que pudieran ingresar a la biblioteca de la Universidad del Norte y ahí van a encontrar, o van a tener acceso a las tesis, donde estos diferentes estilos y la manera como el profesor desarrolla las clases pudieron dar cierta evidencia de la mejora en el aprendizaje. Sin embargo, debo ser claro aquí al decir que no solo nuestras investigaciones, sino las investigaciones a nivel mundial muestran de que la correlación no es tan fuerte. Entonces, por eso ahí uno tiene que empezar a mirar si realmente quiere ahondar en esa línea. Yo particularmente he estado revisando mucho investigaciones sobre la implementación de las actividades en el aula basándose en el diseño universal del aprendizaje. Ahí les estoy colocando en el chat un enlace a CAST, que es como el centro a nivel mundial que trabaja todo el tema de diseño universal del aprendizaje. Y ellos tienen ahí una matriz donde sugieren, basados en resultados de investigación y en buenas prácticas, estrategias que uno pudiera desarrollar en el aula
para involucrar toda la parte del engagement del estudiante, es decir, toda la parte de la corteza límbica, toda la parte que tiene que ver con la representación de la información, es decir, el área parietotemporo-occipital, y todo lo que tiene que ver con invitar al estudiante a la acción y a la aplicación del conocimiento, que sería el área prefrontal. Entonces, ahí van a encontrar recursos muy valiosos. Tuve la oportunidad de trabajarlos con los estudiantes de la maestría en trastorno cognitivo del aprendizaje, y ahí van a tener una idea más clara de cómo implementar eso en el aula, que es un poco también lo que hemos estado hablando. Van a encontrar que no hay como investigaciones sistemáticas durante largos periodos de tiempo que pudieran dar cuenta de eso. Hay un trabajo que ahora salió el último libro, que es cómo funciona o cómo trabaja el aprendizaje, que fue publicado hace varios años. Nosotros logramos hacer la traducción al español del libro, y es interesante porque ese libro es un metaanálisis de las investigaciones de los últimos 30 años, donde se pudo identificar esos 7 principios de aprendizaje que son vitales tener en cuenta cuando uno diseña una experiencia de aprendizaje. Ese libro fue escrito por Susan Ambrose, por Michele Di Pietro, que él ha estado acá en la universidad muchas veces. Ese material es la investigación, o el metaanálisis de la investigación te dice esto, las estrategias son o deberían ser estas, y cómo implementarlas en el aula. Pienso que ahí hay elementos que pudieran darnos a nosotros insumos para diseñar buenas experiencias de aprendizaje. Tomemos en cuenta o no los estilos de aprendizaje, o tomemos en cuenta todo lo que nos dicen los avances en neurociencia cognitiva. Profesor, los 7 principios son, Ah, si lo sí, empiezo a mencionar, ¿cómo lo ustedes recuerde? no, empiezan a darse cuenta, por ejemplo, que se conectan con lo que decía, con la premisa básica de Ausubel. Ausubel decía, para poder enseñar hay que tener claro los conocimientos previos del estudiante, porque es el Ya. andamiaje conceptual que él tiene, errado, sesgado, claro, preciso o no, pero es lo que él tiene y es sobre lo que se debe enseñar. Y uno de los primeros principios es activación de conocimientos previos. Ese es uno. El otro tema es la motivación, entendida como que el estudiante debe tener claro hacia dónde va, porque en la medida en que yo le digo al estudiante, usted debe ser capaz de llegar hasta aquí, eso va a activar expectativas, el historial de éxitos y fracasos sobre eso, y el valor personal que el estudiante le va a asignar a esa meta o a ese reto que yo le estoy poniendo. El otro principio tiene que ver con la práctica y la retroalimentación. Es decir, no hay manera de que se consoliden aprendizajes si el estudiante, luego de escuchar las explicaciones del profesor, no hace ejercicios, retos, tareas y recibe retroalimentación justo a tiempo. Porque la retroalimentación diferida no funciona. Y la retroalimentación debe ser dialógica. Es decir, yo te estoy dando retroalimentación como profesor y debo verificar que tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo que debes corregir, que tú eres capaz de llevar eso a la práctica, porque a veces dicen, no, ya yo saqué 3,5, ya más que voy a prestarle atención a lo que él me dijo. Entonces ahí ya perdemos ese espacio. Lo otro tiene que ver con que el estudiante pueda adquirir una maestría o un dominio en el tema, pero para que eso lo logre tiene que ir desde los conocimientos previos. Ese es el otro principio. Lograr dominio o maestría en un tema quiere decir que conocemos también al estudiante, que vamos por los niveles que él va, y pasito a pasito, como dicen en la Universidad de Stanford, pasitos de bebé, hasta que llega a dar pasitos de pie grande. Pero eso no puede dar pasitos de pie grande si no tiene la base conceptual clara. Por ejemplo, ese es otro de los principios importantes ahí. Y uno sobre el que hemos estado trabajando mucho en la universidad es que el estudiante aprenda a aprender. Todo el tema de desarrollar habilidades metacognitivas, que pienso que, y era un poco sobre lo que yo me quería centrar en la conversación, es, si tú desde el primer semestre ayudas a que el estudiante desarrolle habilidades metacognitivas, la capacidad de aprender a aprender, él puede incluso identificar su estilo de aprendizaje, buscar maneras de fortalecerlo e incluso buscar formas que le ayuden a involucrarse con los otros estilos, porque él está teniendo conciencia de sí mismo en cuanto a aprendiz. Entonces, esa parte de la autorregulación cognitiva y, por supuesto, la autorregulación emocional son como el mayor regalo que uno puede darle a un estudiante. Por eso nosotros desde el primer semestre cambiamos toda la manera como se desarrollaba Universidad y Proyecto de Vida. Hoy día Universidad y Proyecto de Vida, desde hace año y medio, es centrado en el tema de autorregulación emocional y autorregulación cognitiva. Y que el estudiante pueda encontrar esos espacios en la universidad donde eso lo puede potenciar, donde puede tener el apoyo. Entonces, ahí son como, digamos, los elementos clave. Incluso
la propuesta de Kolb hace énfasis en el tema de la reflexión, incentivar la metacognición, porque eso es el tener esa vocecita que va conmigo y me permite identificar mis fortalezas y debilidades y buscar maneras de resolverlo. Entonces, eso es un aspecto clave allí que debemos dejarle al estudiante, porque si eso lo tiene, el estudiante aprende a pesar del profesor y va a seguir avanzando y va a seguirse dando cuenta que necesita más elementos para seguir potenciando su conocimiento. Entonces, eso es un elemento también central que hay que tomar en Vale. consideración y que no pelea ni con estilo de aprendizaje, ni con avances en neurociencia Ajá. cognitiva, nada de eso. Ustedes pueden revisar las publicaciones de Sandra Maguire. Ella es una profesora, bueno, la trajimos hace varios años en Estados Unidos, que se ha centrado en trabajar con los estudiantes de primer semestre para desarrollar esas habilidades metacognitivas. Y algo que el proyecto Cero, pueden buscar en Google, el proyecto Cero de Harvard con Z, y hay un espacio ahí en la página que habla de rutinas de pensamiento. Para ello, las rutinas de pensamiento son esas formas de pensar académicas, científicas, porque todos tenemos rutinas de pensamiento, pero a veces son rutinas de pensamiento triviales, coloquiales, que no nos sirven para el entorno académico. Entonces, el cerebro no diferencia entre si la rutina es apropiada o no, simplemente la vuelve un hábito. Al volver un hábito es algo que sale automáticamente. Entonces, si el estudiante, su rutina de pensamiento al estudiar es, hago un vuelo de pájaro y ya aprendí, eso es lo que va a tender a hacer siempre, pero en la medida en que opte por otra rutina de pensamiento donde, oye, hay que resaltar, hay que buscar el significado de palabras que no entiendo, hay que conectar ideas, hay que hacer un organizador gráfico, tengo que preguntar, tratar de explicárselo a otro, recibir retroalimentación. Esa manera nueva de pensar es mucho más provechosa para seguir aprendiendo que la que tenía anteriormente. Ahora, uno se encuentra con estudiantes en la universidad que esas rutinas de pensamiento ya las traen afianzadas desde primaria y son muy buenos leyendo, resaltando, preguntando, no tienen pena de decir no entiendo. Entonces, eso es lo que uno esperaría de todos los estudiantes, no que vengan sabiéndose todo, sino que tengan una rutina de pensamiento que les permitan seguir aprendiendo. De acuerdo, profesor, muchas gracias. Yo creo que somos muy afortunados en contar con su participación en la mañana de hoy, con la experiencia también de la profesora Luisa, que nos ha contado muy bien, a mi modo de ver, cómo se han abordado sus asuntos desde el programa de desarrollo docente, pero también desde UDA educación virtual. Ya hemos llegado ya al final del programa, no nos pasamos de una horita porque creemos que precisamente esto es el tiempo en el que podemos poner atención. Una horita creo que es suficiente para provocarnos, para quedar como picados con estas preguntas y continuar pues como la búsqueda en otros espacios del programa, de UD arroba o en otro tipo de interacciones pues que construyamos también con otras instituciones. Profesor, esperamos tenerlo otra vez por aquí, por la universidad. Ojalá más tiempo aprendiendo de usted y de la experiencia allá en la Universidad del Norte. Para terminar, yo les pediría pues despedirse de las y los colegas que nos acompañaron esta mañana y de quienes van a ver este material luego en el canal de YouTube. Profe Luis, empiece usted. Bueno, no, a todos y a todas, como agradecerles e invitarlos a que sigamos compartiendo y sobre todo, como les digo a los profes, tejiéndonos, porque siento que así como el cerebro aprende en red, nosotros debemos conectarnos y hacer red entre colegas para poder seguir apostándole a esto que me imagino si estamos acá nos apasiona y nos gusta tanto, que es enseñar y enseñar nos implica ciertas responsabilidades. Entonces, muchísimas gracias a todos y bienvenidos y bienvenidas como a estos diferentes espacios y ojalá nos sigamos como encontrando. Profesor Ulises. Ok, bueno, feliz de estar aquí. Yo normalmente era una persona extremadamente tímida en mi adolescencia. Yo creo que he aprendido gradualmente a hablar mucho, pero son por estos temas que me apasionan y que agradezco mucho a ustedes que me han dado la oportunidad de compartir, de aprender de la profesora Luisa, y todo lo que están haciendo ustedes. Yo siempre suelo decir que estos espacios son provocadores para generar curiosidad, para dejar a algunos como con disonancia cognitiva y querer aprender más. Yo allí les coloqué en el chat una herramienta que tiene inteligencia artificial que se llama Teaching Tools. Y uno de los segmentos se llama actividades. Ustedes allí van a poder seleccionar del lado izquierdo
qué actividad les gustaría hacer, por ejemplo, de aprendizaje activo, de inclusión, y él les va a desplegar unas indicaciones y enlaces a universidades que la han estado implementando. Igual si se suscriben a esta herramienta van a poder planear sus clases de cómo inician, desarrollan y cierran una experiencia de aprendizaje con sus estudiantes. Entonces es como dejarles allí elementos para que sigan aprendiendo, para que sigan profundizando y por supuesto, en la medida en que pudiera participar con temas que sean de mi dominio, encantado. Muchas gracias también a la Red CREA, pues que ha propiciado este encuentro. Les estaremos invitando a nuestro último encuentro del año, que será en noviembre. Ya les estaremos contando de qué vamos a hablar allí. Los invitamos también a, una vez tengamos el recurso grabado, pues a que lo puedan difundir entre sus colegas, que lo utilicen como material también para sus cursos eventualmente. Nos vemos entonces dentro de un mes. Muchas gracias a todos y quedamos entre colegas. Hasta luego.